Shalom Ubrajot, mis amados, esta es la segunda entrega Destruyendo Fortalezas. El enemigo ha estado inventando. Según nos escribe Elia Shaul, dice que hay planes astutos del enemigo. Y esos planes astutos que ha venido trayendo el enemigo, no los ha formado ahora. Los formó con el tiempo, porque sabía, según las escrituras, que él intentaría engañar, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, por favor, entendamos que es un plan astuto del enemigo. Y Yahweh desenmascara al enemigo de una manera poderosa, usando al hombre más poderoso que ha habido sobre la tierra en las naciones, en el reino de Babel, que manejó y gobernó en todos los lugares donde habían hombres sobre la tierra. Este imperio llamado Babilonia, conocido en la escritura por Babel, fue el que Yahweh utiliza, y aún a Nebucadnezzar Yahweh lo llama mi siervo, pero a él le cuenta el secreto de los imperios que iban a gobernar, de los imperios que iban a formar fortalezas. Estuve leyendo hace un momento en la entrega pasada que Daniel, él muestra, en Daniel 11, él muestra acerca de estos imperios. Y hablando de este imperio y del siguiente imperio, él habla que este imperio tenía fortalezas. Y habla sobre, cuando leímos acerca de Daniel, este imperio tiene un poder tremendo para dañar. Dice que él va a seducir, él va a dar plata, oro, piedras preciosas y tesoros a quien lo reconozcan. Por lo tanto, esto ha sido un organigrama, lo voy a decir así, un plan del enemigo astuto. Pero Yahweh dice que al revelarle la estatua a Nabucodonosor, usted lo encontrará en el libro de Daniel, encontramos 4 imperios. El primero se llama Babilonia, el segundo Medo-Persa, el tercero el griego Yaván y el cuarto Roma. Bueno, cada uno de estos imperios empieza a mostrar a través de la estatua, a través de aquella gran estatua que hace, y lo divide la parte superior en oro, que era Babel, su pecho, aquí su pecho y su vientre en plata, que son los medos persas. Después vienen sus piernas, que eran en bronce, y luego sus pies, que son en barro y en hierro, que no se pueden mezclar. Así dice la escritura. Son esos, pero cada uno de estos imperios muestra por la escritura, muestra en la escritura y por la escritura, en el libro de Daniel. Si usted va un momento, yo voy a ir con ustedes, voy a mostrarle algunas cosas que tienen estos imperios y que son importantes señalarlos. Porque cuando nosotros vemos lo que significa y lo que traía cada una de estas partes, y los imperios, lo que representaban, uno tiene que ir a buscar a la escritura y conocer lo que cada uno de estos imperios traía. Y Yahweh le revela a su siervo Daniel en la visión, y le revela el funcionamiento de cada una de cada estos imperios. Bueno, estos imperios empiezan a ser conocidos como bestias, y le empieza a mostrar que cada uno de ellos representa una bestia. Y a mí me impresiona mucho, porque cuando ustedes ven, cada uno de ellos tenían una posición impresionante. Entonces, las costumbres de aquel tiempo
era que cuando había algo de interpretación, algo de visiones, lo primero que llamaban era a los astrólogos, a los encantadores, a los casdín, que son brujos, a los magos, para que explicasen sobre la visión que había tenido. Y ahí es cuando Yahweh le revela a su siervo Daniel y cada uno, ¿no? Dará su explicación. Eso está en el 2 de Daniel. Vamos a ir un momentico al 7, por favor. Al 7, en el 7 empieza a hablar la visión de las 4 bestias. Y usted lo verá. Dice que miraba en la visión, en Daniel 7:2, y esas 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, dice que subían del mar. Suben, el mar representa a la multitud de pueblos. Entonces la primera está en Daniel 7:4, dice que es Babel. ¿Se acuerdan que era la primera, la cabeza? Dice, la primera era como un león y tenía características como alas de águila. Entonces, la primera característica que tiene que es un león. Y el león representa fuerza, poder, majestad. Se le conoce al león como el rey de la selva, ¿no? El león muestra majestad. Y el águila, bueno, dice, tenía alas. Dice, y tenía alas de águila. Dese cuenta que tenía la capacidad de volar, de ir. Y dice que estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Si se dan cuenta aquí, lo primero que sucede es que hay una bestia, pero esa bestia se levanta y es como un hombre y se pone sobre sus pies y a esa bestia se le fue dado un corazón de hombre. ¿Se acuerdan qué le pasó a Nabucodonosor? Se volvió una bestia, pero fue levantado. ¿Y se acuerda lo que hizo Nabucodonosor? Dice que hicieron una estatua gigantesca donde todos tenían que inclinarse ante él. Ustedes se acordarán de la historia. Y dice la escritura que allí él representaba, ¿no?, su grandeza, la estatua hecha en oro, grandísima, fundida, y era de magnitud que todo el pueblo podía ver esa estatua de lejos. Pero de allí en adelante, el hombre empezó a tener, y no fuera que hubiera empezado en ese momento, pero Babel trajo la exaltación del hombre y el reconocimiento del hombre para ser una deidad, entre paréntesis, que es lo que nosotros conocemos como la idolatría, ¿no? Se empezó a traer la idolatría. Entonces, Babel representa la idolatría y que dice que va a tener alas. ¿Se acuerda que representa alas? Que va a volar y que va a tener una visión sobre todos los reinos y que se iba a levantar. Pues este imperio tiene el poder de la fortaleza de la idolatría, donde todos los hombres se inclinan ante las imágenes, se inclinan ante hombres. Y los hombres hasta hoy, ¿no? Hasta hoy buscan una imagen para que ellos se inclinan ante ellos, se inclinan ante las imágenes, hechas por los hombres y separándose de la Torah. Dese cuenta lo que hace el enemigo. Imágenes para que el hombre se separe de la Torah. La prohibición de la Torah es que no te harás ninguna imagen ni cosa semejante que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas, debajo de las aguas. Y lo primero que hace Babel es levantarse, y aquí dice que levantó y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Se acuerda que dice la escritura que las imágenes, ellas no tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan? Pero la escritura dice que hay un espíritu de fornicación, el cual los hace errar su camino. Escúcheme, las imágenes son prohibidas porque dentro de las imágenes
A veces dice la gente, ay, yo vi llorar la imagen, yo vi llorarla. No es mentira, hay un espíritu de fornicación, los hace errar. Por lo tanto, dentro de las imágenes en todas las civilizaciones, en todas las naciones de la tierra, siempre hay imágenes. Vaya a la India, vaya al Japón, vaya a la China, a donde quiera que usted vaya. Y los hombres, escúcheme, le dan corazón de hombre. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el socialismo o con el comunismo, donde la imagen, por ejemplo, del gobernante de Corea del Norte, él mandó a poner su esfinge, ¿no? En todos los lugares. Se acordarán de otros, de Gaddafi, se acordarán de otros que pusieron sus efigies, ¿se acuerdan? Acuérdense, hermanos. No tenemos que ir muy lejos. Allí en Venezuela, ¿la efigie de quién? De Chávez. Y ahí están los hombres queriéndose mostrar como poderosos y como que pasarán a la historia y como deidades que no van a ser y que los hombres se inclinen ante ellos. Entonces, esa es una ¿qué? Fortaleza, hermanos. Y el hombre siempre quiere buscar un hombre para inclinarse. Y eso está prohibido. Entonces, la primera fortaleza que hay que derribar es ¿qué? La idolatría. ¿Y qué dice que es la idolatría en la escritura? Está conocida por una palabra que se llama elil. Que de ahí viene elilín. ¿Qué son los elilín? ¿Sabe qué traduce? Nada. ¿Y qué sabe cómo dijo Shaul? Las imágenes son ¿qué? Las estatuas son ¿qué? Nada. Dice que son dignas de burla. Pero el hombre dice que, wow, el hombre las hace y luego las coloca en un lugar y luego se inclina ante ellas y luego le ofrece ofrendas. Y aquí encontramos esto. Entonces, la primera fortaleza que hay que derribar es que nadie vio a Elohim para hacer una, ¿no? Y está prohibido por él mismo que se haga, ¿qué? Una imagen alguna. Es la primera, Babel mostrando su identidad. Vamos con la segunda, dice los medos persas. Vamos a Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Por favor, apunten oso. El cual alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas. Miren lo que tiene en su boca. ¿Qué tiene? Entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Levántate y devora mucha carne. ¿Qué es? La segunda bestia es semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. ¿Qué representa esto? 1, devora carne, pero es un oso. Ustedes saben qué hace el oso, ¿no? Desgarra. Pero está diciendo, oye, con su boca tenía costillas. ¿Sabe qué representa los medos persas? El sensualismo. Cuando usted ve a los medos persas en el libro de Daniel, se da cuenta que los medos persas le dijo a su esposa, traiga aquí a su esposa. ¿Se acuerdan, hermanos, en el relato del libro de Esther? Él quería que todo el mundo la viera, pero ¿cómo era que quería que la viera? Según los estudios, había una degradación tal y a ellos les gustaba ¿qué? Las fiestas. ¿Se acuerdan cuánto duraban las fiestas con los medos persas? Alguien que me esté escuchando y esté leyendo el libro de Esther, usted encontrará, oiga, 6 meses, 1 año. Imagínense 1 año de fiesta. Un desorden completo, ¿no? Yo no sé si me están viendo, me están escuchando los hermanos y estamos entendiendo esto. Y dice que la esposa la mandó a traer después de que tenía y estaba borracho, más o menos entendido, que viniera su esposa y se presentara para mostrar su belleza y su hermosura delante de la. Y Basti dijo, no, yo no voy a ir. Y no se presentó. Esto causó malestar al rey, esto causó un revuelo en el reino, esto causó muchos malestares,
Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Era porque el sensualismo, el mostrar a la mujer en medio de las fiestas, en medio de las borracheras. Usted sabe que los imperios han decaído cuando el sensualismo ha venido a estar. Pero hoy encontramos lo mismo, hermanos. Cuando los imperios crecen, la bajeza de sus habitantes llega a ser devastador. Por ejemplo, en Nínive, los hombres empezaron a tener relaciones y a tener una vida depravada y perdida en la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces, ¿qué nos trajeron los medos persas? Este trajo una fortaleza que es el sensualismo y que hoy afecta hoy a todo el mundo. Y además empezaron, si usted analiza, dice que la esposa se empezó a ¿qué? A desobedecer, a negar, a irse contra el esposo. Había un problema serio. Si ustedes se dan cuenta, es lo que está pasando hoy. Con la liberación femenina, con el feminismo, con una cantidad de cosas, con la igualdad de sexos, con ya no me llame así, y empieza a bajarse, y desde allí empieza el desmedido lenguaje inclusivo, ¿no? A mí no me llame, usted no me toca, usted no me manda, yo hago como quiera, yo soy, yo puedo, y es que nada, acaso no podemos, y ahora entonces hay la pelea de los sexos, cuando eso se está perdiendo los roles. Entonces, ¿qué traen los medos persas? El sensualismo afecta en todos los estados, afecta a los siervos, afecta al sensualismo, la promiscuidad, la fornicación, el adulterio, ese sensualismo que se mete en la congregación. Es una fortaleza impresionante. Hoy, bueno, no importa cómo te vistas, al fin y al cabo somos iguales, te puedes vestir como quieras, te puedes vestir de una manera no decorosa. Las hermanas y los hombres se visten y ya tienen peinados que no son, se parecen a otros que no son lo que corresponde a siervos, que esos peluqueados dan que pensar mucho, ni siquiera se lee la escritura para mirar qué dice la escritura acerca de si debe peluquearse como los demás. Dice que nosotros somos un pueblo aparte, y entonces todo eso es el conformismo al mundo. Dice la escritura, no os conforméis al mundo, aunque estáis en el mundo. Él oró por sus talmidín, por sus discípulos, y le dijo, pero Padre, guárdalos de este mundo. Yo no sé si hay alguien aquí, pero estoy hablando para que usted lo entienda. Yo no me puedo conformar a este mundo, no me puedo conformar a este siglo, no me puedo conformar a los pensamientos de los hombres. Y eso hace el sensualismo. El sensualismo es la liviandad. Yo no me comprometo, no hago, y eso afecta, hoy sigue como una fortaleza poderosa, destruyendo, mis amados. Hoy no solamente eso, vamos a ir a ahondar un poco más la pornografía, la desviación, los lugares promiscuos. Ahora, hermanos, es tanto el desorden que es impresionante. Y el segundo, ese fue el segundo imperio. ¿Son fortalezas o no? ¿El sensualismo no es una fortaleza? Yo no sé, hermanos, si usted está escuchando esta palabra hoy, porque hay fortalezas para destruir, ¿no? Y así sucesivamente. En los griegos, vinieron luego los griegos, y aquí dice la escritura, después yo miré y aquí otra semejante a un leopardo. Recuerde que el leopardo tiene una habilidad impresionante, pero ese dice, fuera de ser un leopardo, que son uno de los felinos más, ¿cómo lo llamamos? Ágiles, se suben a los árboles, tiene una agilidad impresionante, una velocidad increíble, ¿no? Una gran velocidad. Dice con 4 alas de ave en sus espaldas. Se imagina, fuera de ser, es muy veloz.
Tenía esta también besta 4 cabezas y le fue dado dominio. Y si usted se da cuenta, es la única que recibe ¿qué? Dominio. Estoy hablando, el dominio es el poder para gobernar sobre otro. Voy a volver a repetirlo. El dominio es el poder para gobernar sobre otro reino. Nosotros estamos en el reino de Elohim, en el reino de Shamayim, en el reino de Israel. Y dice que quería gobernar sobre otro reino. Y a ese se le dio ¿qué? Dominio. Cuando vamos al libro de Hisayón, dice que se le dio dominio sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. No hay lenguaje, no hay idioma en la tierra que no haya sido tocado por este imperio. Por lo tanto, cuando yo lo leo, dice que es un leopardo, 4 alas. La habilidad es muy grande y si tiene 4 alas significa que tiene una velocidad muy grande, ¿no? Fuera la destreza y la habilidad que tiene el leopardo. Esto va a avanzar muy rápido, pero dice que tiene 4 cabezas. ¡Wow! Se va a dirigir en 4 extremos de la tierra. 4 cabezas significa que va a pensar más. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Precisamente engañarte. Y trae este imperio el intelectualismo. Es tan fuerte esto que se lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es lo que tú quieres que tu hijo tenga? Que alguien me lo diga. Estudio, educación, conocimiento. No estoy en contra de eso. Pero ¿qué pasa en las universidades con nuestros hijos cuando nosotros no le damos un fundamento de la Torá? Dígame si no la mayoría aún de los hijos de los pastores que no son pastoreados por sus pastores, ellos se desvían cuando entran al conocimiento en las universidades. El intelectualismo y los griegos trajeron la filosofía con autoridad por la gran bestia de gobernar como ningún otro. Y de allí vinieron las doctrinas, las teologías, el pensamiento para dominar al hombre y para creer que es más importante por lo que piense y argumente que la palabra de nuestro Elohim que permanece para siempre. La filosofía realmente es el estudio del porqué de las cosas, ¿no? Y hoy se le da más importante a la filosofía, al intelectualismo, a la ciencia y conocimiento, que a una relación con el Elohim vivo. Pero definitivamente cuando el hombre está en su punto de fenecer con una enfermedad, a punto de pasar a la eternidad, como estos grandes hombres que han tenido tanto dinero y conocimiento y han investigado en el internet, en todo lo que ha estado avanzando de velocidad en las comunicaciones, cuando llegan a su enfermedad dicen, ¿qué me ha servido tener todo este dinero si estoy muriendo? Porque se van a encontrar a algo que es real, que todo ese conocimiento realmente no le puede ayudar para encontrarse en la eternidad con el Creador. ¿Pero qué trajo? Intelectualismo. De ahí trajo la filosofía y de ahí vino la teología. ¡Wow! Nosotros tenemos que ser teólogos. Nosotros tenemos, y de la teología vienen las doctrinas y enseñanzas de hombres. Yeshua habla acerca de esto. Y ya lo vamos a mirar más adelante. Esta es una fortaleza tan fuerte y tan grande que ha tocado en todos los extremos y todos los hombres y en su gran mayoría. ¿Cuándo se derribará esta gran fortaleza? ¿Cuánto se quietará la teología y en vez de estudiar la teología vamos a que Yahweh nos enseñe su palabra? Yo siempre me pregunto, ¿cuándo estudiaron teología los talmidim de Yeshua? Ellos caminaron con él y estuvieron recibiendo las palabras que vienen de Shamayim. Como cuando Yeshua decía, esto recibí. Pero viene la cuarta imperia. La cuarta bestia dice, era espantosa y terrible. Dice aquí.
en el 7. Y aquí la cuarta dice en gran manera fuerte. ¿Cómo es? Fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Acuérdense que de los pies de la cuarta bestia. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Qué hace? Cornear, ¿no? Y empieza a ver y fue impresionante y esta es una de las bestias al tiempo del fin, para el tiempo del fin. Pero ¿qué trajo ella? Violencia, acornear, ¿no? Y tenía una capacidad de mezclar toda la cantidad de conocimiento y de fortalezas que tenían las otras 4 bestias. Porque siendo Roma el imperio cuarto, a ver, se lo digo a mis hermanos, siendo Roma Roma trajo la idolatría. ¿Se acuerdan el panteón romano? Los césares poniéndolos allá en grandes. Lo mismo sucedió en todos los imperios, en Egipto, cuando estaban allá los grandes faraones hasta hoy puestos ahí. Y también usted va, déjame decirte, va a la China y usted encuentra montañas esculpidas. ¿Se acuerdan la figura de Buda? Ahí están. Bueno, tenemos que ver esto, pero Roma trajo todo eso y lo mezcló. Hizo una especie de revuelto, de mezcla, y también trajo el poder. Y de ahí empezamos nosotros a ver lo que trajo las cruzadas, cómo mataron cantidad de personas. Dice que mataban a cristianos y realmente no eran cristianos. Realmente los que mataban eran los que seguían el judaísmo o seguían la Torá. Las cruzadas mataron muchos judíos y la historia lo dice, ¿no? Y ahí impusieron ellos el cristianismo y impuso, ¿se acuerdan que vino y impusieron la Santa Madre Iglesia? Por favor, apunten estas cosas. Bueno, tenemos 4 fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que hay aquí? Violencia mezclada con el poder intelectual. Roma decía, nosotros destruimos con nuestras armas a los griegos y ellos nos dominan con el pensamiento. Y entonces por eso Roma se despierta también a pensar, ¿no? Cómo dominar. Y aprendieron ese arte. ¿Sabían ustedes que aprendieron la filosofía? Y quienes más manipulan con la filosofía es Roma. Y alguien me preguntará, ¿por qué? Dice, porque tienen miles de universidades en el mundo entero manejando a sus alumnos y adiestrándolos con filosofía. ¿Y qué carrera no tiene filosofía? Dígame una. ¿Qué carrera no tiene la metodología o si es católica no le van a enseñar sobre la teología? Dígame en cuál. En el mundo entero. Hasta hay teología rabínica. ¿Cómo les parece? Entonces, esto se levantó para domesticar al hombre, hermanos, y creerse más grande que el Creador y discutir sobre la palabra, y además levantar fortalezas. Y estas son fuertes, y se dieron cuenta que la gran bestia, la tercera, podía volar y manipulaba y gobernaba. Aunque Roma era poderosa, ella se dio cuenta que la forma de dominar al hombre era por el pensamiento. Que el conocimiento podía dominar al hombre. Y aún pusieron, ¿se acuerda? El confesionario para conocer a los hombres y que vinieran a confesar y por eso dominarlos, porque sabían que el conocer al hombre y también tener el conocimiento, tanto que Roma fue la impulsora del oscurantismo, donde no estudiaban sino ciertas personas para tener el poder y gobernar. Se dieron cuenta que el conocimiento y enseñar ciertas cosas producirían que Roma y la iglesia perdurara. Entonces empezaron a traer la teología y hoy dicen, no, los pastores que no estudian teología no pueden estar de pastores. Usted tiene que ser condenado a estudiarla.
Que alguien diga algo y verá. Entonces se levantó una fortaleza muy fuerte y se empezaron a enseñar cosas. Recuerde que fue lo que dijo Hasatán. No, serán como Elohim, aprendan esto. Tan fuertes que dominan al hombre, y cuando la verdad sale a la luz y es expuesta a la palabra, las mentiras que ellos han dicho se caen de peso. Solo la palabra por el Rúa es lo único que será por siempre y permanece para siempre. La escritura dice, la palabra de Elohim nuestro permanece eternamente y para siempre. Una de estas, entre las miles de fortalezas, existen en la religión. Están en los expositores de la palabra, y lo voy a hacer entre paréntesis. Muchos, con buena voluntad, con gozo, aún con el Espíritu en ellos, en sus sermones manifiestan constantemente lo que el imperio romano y el griego les impusieron. ¡Wow! Muchos, sin darse cuenta, levantan más la denominación que al pueblo de Elohim. Que a Elohim mismo le rinden más culto a una denominación y le aceptan porque no están de acuerdo que le digan las verdades eternas que están en la escritura. Muchos expositores enseñan sus doctrinas y estas determinan los comportamientos, los estilos de conducta, su modo de vivir y lo que creen como sana doctrina. A mí me dijeron cuando era pequeño, usted cuando esté buscando una congregación, busque una iglesia, apunten esa palabra, busquen una iglesia que tenga sana doctrina. Bueno, la madre de las iglesias se llama la Iglesia Católica Romana. Apunten eso, apúntenlo. Y dice, y para la preparación se debe estudiar la filosofía de un imperio muy bien conocido, ¿no? Porque si bien es cierto, los griegos traen eso, también trajeron el panteón. Oh, trajeron su panteón. ¿Sabe cómo se llama el panteón griego? Es como trayendo de Babel los recursos y las cosas que iban trayendo, cada uno sumándose más. Muy bien, tienen que conocer ustedes la filosofía y el pensamiento, y cuando usted se da cuenta, todo el panteón griego tiene un problema medo-persa. ¿Cuál es? El sensualismo y la desviación y la perversión entre el panteón griego. Estudie a Zeus, estudie acá, y que Yahweh me perdone hoy, no debo pronunciarlo, pero si usted lee algo de eso, se dará cuenta de las aberraciones sexuales, acostándose con sus propias hijas y teniendo relaciones inapropiadas. Ahora que estamos viendo esto, creo que ahora estás entendiendo algo, ¿verdad? Creo que podrías decir amén bien fuerte. Creo que ahora sabes quién te ama y envió su palabra y lo sanó. Pero sí, si siguen normas y enseñanzas no escritas en su palabra, ellos les gusta seguir eso. Porque el hombre se conforma al mundo y a las cosas que son del mundo. Pero se les ha olvidado que el que se conforme al mundo y a las cosas que están en el mundo, porque es que yo tengo que trabajar, es que me toca hacer. Entonces todo el mundo se conforma a lo que hay en el mundo. Y dice que no os conforméis al mundo. No, o sea, no se vuelva al mundo, no se vuelva como es el mundo. La palabra conforme es una palabra es compuesta, forme o deformar, conformar o convertirse o volverse a él. Así que siguen las normas y enseñanzas no escritas en la palabra. Hablemos en serio, hablemos un poquito en serio. Ahora que tenemos que romper una fortaleza, no una, muchas. Recuérdense que nosotros fuimos llamados para derribar, arrancar, destruir, plantar y edificar.
Usted no solamente fue llamado para, Señor, te alabo, todo está bien. No, la Escritura dice que fuimos llamados para derribar, arrancar, destruir y arruinar. Plantar y edificar. Mire que el primer llamado es, usted tiene que derribar. Nos ha llamado para derribar todas aquellas cosas que no están escritas en la palabra, que se volvieron fortalezas y muy fuertes. Así que tenemos no guerras contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en los aires, que han levantado todas esas fortalezas de maldad. Creo que lo reconocemos, ¿no? Ahora, pero recordemos que si se agrieta la fortaleza, caerán muchas piedras, ¿sí o no? Eso significa que muchas doctrinas que no tienen sustento en la palabra deben caer. Vamos a mirar Nehemías 3:12. En Nehemías 3:12 utiliza la misma palabra, cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que los ha de comer. Voy a volver a repetir. Dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que ha de comer. Yo me puse a pensar, oiga, tan tremenda esta palabra que está aquí. Dice que todas sus fortalezas son como higueras con brevas. Escuchen esto tan tremendo. Que si las sacuden, si se sacude eso, no, esas fortalezas si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. ¿Y sabe qué ha pasado, hermano? Muchas veces esas fortalezas se han sacudido y han comido, ¿qué? Todas las doctrinas. En la boca de los que quisieran, ay, tan rico, yo me voy para aquí porque aquí me siento bien. Qué tremendo esto, ¿no? Muchos, como el dicho popular, han comido cuento. Y lo más duro es quién les hará reconocer su error. La pregunta es, ¿quién les dirá, oiga, están comiendo cuento? ¿Y quién les dirá lo que dicen a ellos? No es verdad lo que usted dice. Es fácil conformarme a ser cristiano, es fácil conformarme al pentecostalismo, es fácil conformarme a algo que no tiene sentido, a algo que no tiene fiestas, algo que no tiene Elohim, algo que no tiene circuncisión, algo que no tiene pactos con el Elohim vivo, porque si usted no ama esa palabra y usted no hace, hermano, usted no pertenece a ninguna parte. ¿Qué dice aquí? Tus fortalezas cual higueras con brevas, si las sacuden, caen en la boca de los que la ha de comer. Ahorita hay muchas cosas, hermanos, sacudiéndose y la gente comiendo a donde quiere, dependiendo. Recuerde, estos imperios tienen mucho poder aún hoy y ellos trabajan en un nivel. A ver, hermanos, ¿cómo le entra a usted la idolatría y cómo se va a inclinar? Por los sentidos, por los ojos y por lo que escucha. Por los sentidos. El conocimiento no es otra cosa, no es una cosa de la nariz o de los pies o cuando se compra un auto. Esto tiene que ver con los sentidos. ¿Hay alguien aquí vivo? ¿Hay alguien que me escuche? ¿Con qué tiene que ver esto? Amados, ¿hay alguien aquí? ¿Con qué tiene que ver esto? Con los ¿qué? Sentidos. Por lo tanto, el enemigo trabaja porque hay argumentos constantes. ¿Cómo es que dice? Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento. Entonces son argumentos. Y él trabaja con argumentos. Y eso tiene que ver con el imperio, ¿cuál? Griego. Son argumentos, hermanos, son filosofías. Por eso constantemente le dijo al grupo de pastores y líderes, hermano, hábleme con la palabra, no me hable con argumentos.
No me hable con sus pensamientos. Oiga, a veces ha sido difícil trabajar esta área. Por eso el conocimiento es tan importante, saber de dónde viene. Si el conocimiento viene de arriba, de Chamaín, o si viene de abajo. Jacob, Santiago, 3:15 al 17 nos dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, pues ella es de abajo de la tierra. Entonces hay sabiduría ¿de dónde? De abajo. De la naturaleza de la carne y de los demonios, de los devastadores, de los Shedim. Ahora, porque en donde hay celos y contiendas, porque en donde hay celos y contiendas, allí hay confusión y toda palabra perversa. Alguien diga, wow. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es pura. Ella abre la boca para Shalom y su palabra es en humildad y descanso. Ella se gana el favor, llena de compasión y de sus frutos buenos. No tiene en ella favoritismo y no hay impiedad dentro de ella. Aleluya. La sabiduría, hay sabiduría entonces que viene de abajo. ¿De dónde la filosofía? ¿De arriba? ¿De dónde la teología? ¿De dónde, mis hermanos? Entonces, lo que está diciendo aquí es que el enemigo trabaja en nuestro pensamiento. Y cuando el enemigo trabaja en el pensamiento, así habló con Java, él empezó a hablar palabras, ¿sí o no? Y la hizo errar al hacerla hablar. Sacó lo que estaba en su corazón y le ayudó, ¿no? Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Yahweh? Y le sacó lo que había. Cuando ella ve que hay una sabiduría de abajo y que era como agradable a sus ojos y buena para gustarse, para comer, dijo, no, con esta me quedo. Ahora, ¿de dónde viene esto? Cuando llegamos a este momento y nos damos cuenta de las fortalezas tan impresionantes que hay, vemos la importancia para el enemigo de cambiar las escrituras en las traducciones. O alguien me dirá, ¿cómo así, Roy? Que el enemigo metió la mano, como dice la escritura, en Yirmiyahu 8:8, la pluma mentirosa de los escribas cambió en mentira la verdad, creyéndose ser sabios. La verdad no estaba en ellos. ¿Cómo es esto, Roy? Explíquenos. Cuando el hombre no es guiado por el Rúa de Yahweh y el Rúa de Machía para dar a conocer los secretos del Padre, la sabiduría que viene de arriba para su pueblo en su tiempo y en el tiempo señalado, y cuando no se escucha estas palabras, entonces va a escuchar a los hombres, no a la voz del Rúa de Machía, para que tenga su entendimiento sobre la luz del Padre para entender y comprender la palabra. Entonces, abre su corazón. Pero ¿qué sucede cuando eso sucede? En Romanos 1:21, mire lo que dice. Romanos 1:21, mira, ahí lo van a ver ustedes en la pantalla, dice así. Pues ellos no conocieron a Elohim. Romanos 1:21, por favor, apúntelo. Dice que ellos no conocieron a Elohim y no le dieron su esplendor y no le reconocieron, sino que en el consejo de ellos se envanecieron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Su propio consejo. Y su corazón se hizo necio, caminando en tinieblas. ¿Qué dice la escritura? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos se jactaron por ser sabios. ¿Aló? ¿No es lo que ahora pasa? Por eso se hicieron necios y cambiaron el esplendor del soberano Elohim Olán en semejanza de imagen de hijo de hombre. ¿Se acuerdan las imágenes? Mire, aquí está hablando del imperio griego, de Babilonia que trajo imagen, condenado a muerte a la imagen de aves de Chamaín y de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Por tanto, Elohim, que es poderoso sobre todos los imperios y sobre toda fortaleza,
Dice, se les entregó en poder de la obstinación de su corazón. ¿Se acuerda que Babel se levantó como un hombre y corazón? Dice la obstinación de su corazón para contaminación y para profanar sus cuerpos entre sí mismos. Dice la escritura 25, los cuales cambiaron la verdad del Elohim por la mentira y temieron y se esclavizaron a lo fabricado ante lo esculpido. ¿Ve todavía los imperios? Bendito es para siempre y por siempre. Amén. ¿Qué estamos hablando aquí? Cambiaron la verdad del Elohim, que es bendito para siempre y por siempre, ante lo esculpido. Se desviaron, se las temieron y se esclavizaron a lo fabricado. Vamos a mirar también en Efesios 4:17, es muy importante, veámoslo. Y ahora os doy testimonio delante del soberano, ¿listos? Diciendo, no andéis como las naciones que caminan detrás de la nada con engaño en su corazón. La lámpara de su conocimiento se oscurece y la vida de Elohim es ajena para ellos porque se obstinaron en su rúa por su ignorancia. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo allí? Ellos que están embotados en su corazón y se venden para hacer toda vileza y asquerosidad y son insaciables. ¿Lo notaron aquí, hermanos? ¿Sí notan los imperios aquí? Escúcheme, no andéis como las naciones que caminan detrás de la nada con engaño en su corazón. ¿Qué son la nada? Las imágenes. La lámpara de su conocimiento se oscurece y la vida de Elohim es ajena para ellos porque se obstinaron en su rúa por su ignorancia. Pero son entendidos, son sabios, son conocedores, tienen filosofía, tienen unas letras, tienen mucho conocimiento. ¿Se acuerda que se envanecen? Y si tienen mucho dinero, entonces rinden homenaje al dinero. Ellos están embotados en su corazón. ¿Están qué, hermanos? Embotados, obtusos, ¿no? Despuntados, ¿no? Romos, entorpecidos, adormecidos, insensibles. Están embotados en su corazón. O sea, tienen una fortaleza tal que si usted les va a dar la palabra, no entiende nada. Y dice que se venden para hacer toda vileza y asquerosidad y son insaciables. Pregunto yo, hermanos, ¿no están así? Alguien me decía que hoy en las congregaciones felicitaban porque una muchacha en una congregación, entre paréntesis cristiana, estaba manifestando casarse con otra muchacha. ¿Qué? Que se querían casar. Oiga, se embotó el conocimiento, entró la laxivia, cambiaron la palabra del Elohim vivo. Yo no sé si alguien está aquí conmigo. Y se dieron en sus laxivias. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las fortalezas que el enemigo tiene? Y el hombre ha enseñado para que no se siga la palabra, sino al enemigo. ¿Cuáles son esas advertencias? Escúcheme, es que es necesario que nosotros lo entendamos. El adversario sabe que un poquitico, no se necesita tanto. El adversario sabe que si tú comes un poquitico de palabra mala, ese poquitico de palabra y ese poquitico de no vivir la palabra recta te sacará. Un poco de desvío no es mucho. Un poco, no es tanto, es un poquito. No es cuán desviados están, es un poquitico de desvío. En 1 Corintios 5:6 dice así: no es buena la palabra para que jactéis con vuestra boca. ¿De qué está hablando, hermanos? Del orgullo, ¿sí o no? No es buena la palabra para que os jactéis con vuestra boca. Quiere decir que tenían muchos argumentos, ¿no? Está hablando los Shaul, los judíos que están en Corinto. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura leuda toda la harina? Un poquito. Dígale a alguien, no es tanto, es poquito.
Un poco de levadura fermenta toda la masa. Ay, no, eso, no sean tan extremistas. No, pues eso no es tanto, hermano. Y empiezan a acomodarse con el mundo. Ese mensaje, no, hermano, debiera de predicar otra cosa o algo que me llegue al corazón. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Dice el de Shaul escribiéndolo a los Yehudí que están en Galacia. Y dice, yo confío en vosotros delante de nuestro soberano, que el pensamiento que esparció no suba sobre vuestro corazón. O sea que hay pensamientos que van a, ¿cierto? Dominar el corazón. Recuerde que la abundancia del corazón abre la boca. Pero cuando se llena el corazón de eso, cuando nosotros oímos, y depende de lo que oigamos. Pero os dañó. Mire lo que dice, pero ese pensamiento los dañó. Quien estuvo allí cargará su perversidad. Y eso me confronta. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Eso me confronta. Ahora se lo voy a decir de la siguiente manera. O sea que hay cosas que embotan, hay cosas que son fortalezas, hay cosas que suben al corazón por el conocimiento, hay cosas que suben al corazón por nuestro entendimiento, porque yo me parece, porque es que esto debe ser así. Y cuando nosotros empezamos a hablar de esa manera, nos damos cuenta que estas fortalezas están cubriendo hoy las congregaciones, están cubriendo a los creyentes. Y los creyentes no se dan cuenta que están siendo desviados y que su desvío será la muerte. Un poquito, hermanos. No se necesita tanto. Y la escritura dice que y la vida de Elohim se aleja de ellos, es ajena, porque se obstinaron en su rúa, se enorgullecieron. ¿Y sabe cómo lo llama? Por su ignorancia. Pero ellos saben hablar bastante. Pero ellos tienen mucho conocimiento, dice, pero hay ignorancia. Y eso me impresiona. Mis hermanos, creo firmemente, entonces, que es necesario que nosotros entendamos aquí, que es un poquito de qué, hermanos, de levadura, leuda toda la masa. Un poquitico. A Satán no habló sino un poquito. ¿Quién les dijo que ustedes morirán? No. Mira, aquí viene el dibujo de la mentira. Seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Dijeron, sí. Uy, dijeron, ¿cómo así? Eso sí no nos lo había dicho. Y eso fue como tentable, ¿no? Uy, como que yo me tomo eso, como que quisieron la avaricia. ¿Seremos como Elohim? Sí, conociendo el bien y el mal. Pero dése cuenta del engaño sutil de las palabras. Yo no sé si alguien, ustedes serán como Elohim, se habrán abierto sus ojos y conocerán entre el bien y el mal, pero no les dijo, ¿no? Les dijo, ustedes no morirán, no moriréis, se habrán abierto vuestros ojos. Cayeron en la trampa, ¿no? Porque Yahweh no es mentiroso. Tenía que hacerlos caer en donde, ¿en cuál trampa? En la trampa de la mentira, del engaño. No seréis como Elohim. ¿Qué les pasa, mis chinos? ¿Sabe qué es lo que quiere el hombre? Empezar a decir, no, yo no creo que si Elohim es amor, él no haga eso. Él no me va a mandar al infierno porque entonces ¿a dónde está su amor? Y no se han dado cuenta que Elohim es amor, pero es fuego consumidor. Que es justo, pero que ejerce la justicia. Que es bueno y amplio para perdonar, y que es bondadoso y que son buenas cada mañana, pero el guión del juicio pesará los corazones. No importa que hayas hecho mucha justicia, pero si lo último guión deja de hacer la justicia, se tuerce, ninguna de las justicias que hizo vendrán a memoria. Por cuanto se olvidó y torció el derecho,
¿Qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan? Ninguna de sus justicias vendrá a la memoria. Por cuanto hizo esto, morirá. Mis hermanos, no hay que creer una mentira y falsificar, porque cuando se crea una mentira, entonces usted está en el orden del juicio. Y la Hasatán lo que hace es ¿qué? Decir mentiras. Y él viene y te endulza el oído con cosas muy suaves. El Señor te va a bendecir. Y usted está fornicando, robando, engañando. Usted no guarda los mandamientos, pero el Señor tiene grandes promesas. Amén, aleluya. Y lloran. ¿Pero qué es lo que está diciendo la palabra? Volveos a mí. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que nosotros no podemos estar desviados, que un poquito de levadura leuda toda la masa, que un poquito del conocimiento de abajo y que nosotros creamos a eso y vaya en contra de las Escrituras. Traerá un juicio. Cuando desechan, ahí leímos Romanos 1, cuando se desecha el conocimiento de la palabra Elohim, dice que nos envía un rúa de mentira y nos lleva a ir contra nuestros propios cuerpos y nos entrega a una mente depravada. Y hoy vemos así constantemente y que el Padre nos perdone y nos ayuda a seguir viviendo una vida que le agrada a Él. Pero hoy se enseñan muchas cosas falsas. Hoy se enseña que el Señor me dijo que yo tenía que cambiarme de esposa. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Que el Señor me dijo, después de haber predicado que no adulterara, ahora yo dejo a mi marido y voy y me caso de nuevo. Y la gente no dice nada, está bien, qué felicidad. Entonces cuando yo rompo la palabra por alguna parte, voy a ser culpable, ¿no? Es como cuando le quito para estar bien, entonces hago otra cosa, entonces yo tengo que añadirle a otra parte de la palabra. Entonces resultó quitándole y añadiéndole. Quitando mi nombre de la vida y añadiendo los golpes de Misrayim, de Egipto. Mis hermanos, esta historia va a continuar. Yahweh el Elohim Kadosh los bendiga, los sostenga con su diestra poderosa. Seguiremos hablando, destruyendo fortalezas. La próxima vamos a hablar sobre cuántas cosas enseñan que son fortalezas poderosas que tienen que ser derribadas en nosotros. Se va a dar cuenta que cuando yo le diga ciertas cosas, usted va a decir, uy, no, pero tampoco, es que no puede ser así. Porque son fortalezas que usted las ha creído y son tan fuertes en su mente que usted dice, no, ¿será que yo estoy en un lugar equivocado? ¿Será que yo estoy desviando aquí? Porque muchas cosas las creíamos como verdaderas que son falsas. ¿Y qué hicieron con la palabra? Pues la falseó el enemigo sabiendo que si le cambia palabras es suficiente para que usted resulte desviado. Nos vemos en la próxima. Shalom Ubrajot. Bendiciones.